Son todos tuyos. Muchas gracias. Buenos días. Oh, gracias. Bueno, muy buenos días. En verdad es un placer y un privilegio acompañarles ahora este domingo en la mañana, y a todos los que nos ven por internet, pues buenos días. Mi nombre es José Ángel Llamas. Yo nací en la Ciudad de México y me vine a vivir a los Estados Unidos por ahí del 2001, y ahí también conocí a mi esposa Mara. Y bueno, ya tendré el gusto de ir platicando un poco lo que el Señor ha ido haciendo en nuestra vida. Solo quisiera que estuvieran prevenidos con su Biblia. Vamos a estar estudiando hoy en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Libro de Lucas, capítulo 18, y vamos a ir avanzando a partir del verso 18. Así es que si tienes tu Biblia, ábrela en Lucas, en el capítulo 18. Y estate preparado ahí en el verso 18, y vamos a comenzar. Solamente te pido que cierres tus ojitos y me acompañes en oración para pedir al Señor que intervenga y sea el que guíe este tiempo. Padre, venimos en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, de poder estar juntos como familia, Señor, esta mañana, y reconocer que en ti confiamos, Señor. Que a ti es a quien queremos glorificar, y queremos exaltar tu nombre, y queremos que seas tú, Señor, tocando nuestro corazón esta mañana, y queremos que seas tú quien nos dirija hoy. Y Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, Señor, espirituales, para poder ver qué es lo que tú tienes preparado en tu agenda esta mañana, Señor. Y ayúdanos a poder enderezar esas cosas que no están del todo bien en nuestra vida espiritual, Señor, y en nuestra vida física. Gracias, Señor, por este tiempo. Te honramos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame hacerte esta pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de ir, o quizá ya tú estuviste viajando por los Estudios Universal. Y los Estudios Universal, hay unos que están aquí en la Florida, y de pronto quizás son los que mejor te quedan a ti de paso. Pero no sé si has estado en los Estudios Universal de California. Allá en los Estudios Universal de California, nosotros, mi esposa y yo, tuvimos la oportunidad de estar un par de veces por ahí. Y ellos hacen algo muy curioso. Ellos tienen un trolley, tienen un tram, tienen un camioncito donde montan a toda la gente y los van paseando por ahí. Y los van llevando a través de los estudios, y los van llevando a través de los lotes donde está la escenografía, donde están todas las instalaciones, y los van llevando ahí donde se filman las películas. Y entonces este lugar tiene distintos pueblos, tiene distintos edificios, tiene estas calles muy hermosas. No sé si pudiéramos ver alguna de las fotos, pero hay algunas de estas calles y de estos edificios. En realidad, cuando tú los miras, parecen reales. Cuando tú los ves, en realidad te das cuenta como si estuvieras en una ciudad. Cuando tú estás en estas calles, te das cuenta como si estuvieras en ese lugar físicamente. Pero cuando tú te das cuenta, en realidad, eso es simplemente una fachada. Cuando tú estás en ese lugar y pasas atrás de esa escenografía, te das cuenta que no hay nada atrás. Es simplemente una fachada. Tú estás viendo el exterior de esa calle y de esos edificios, quizá de esas casas o de esas oficinas, y te sientes que estás allí, pero en realidad todo lo que tú estás viendo es simplemente una fachada. Es solamente el exterior. Eso que tú estás viendo, detrás de eso no hay nada allí. Y lamentablemente el día de hoy nosotros como cristianos está sucediendo eso en nuestra vida. Nos damos cuenta que hay algunos cristianos que parecemos cristianos. Hacemos cosas que hacen los cristianos. Vamos al estudio bíblico como los cristianos. Tenemos hasta el pescadito en el carro algunos. Y vivimos esta vida trayendo nuestra Biblia, y oímos la canción y hacemos el devocional y parecemos cristianos. Pero cuando vas detrás, no hay nada allí.
Cuando te examinas a ti mismo, cuando ves en realidad qué es lo que hay en ese aspecto exterior, te das cuenta que en verdad no hay lo que debería de haber en el interior del cristiano. Es solamente una fachada. Y esta palabra fachada en el diccionario literalmente dice simplemente así: aspecto exterior. O sea, una fachada es simplemente el aspecto exterior. De alguna manera así era mi vida. Mi vida era una fachada. Mi vida simplemente era una fachada. No había nada sólido dentro de mí. No había nada, todo era exterior. El mundo en el que yo me desenvolvía era un mundo que buscaba la gloria para mí. Era un mundo que quería que fuera solamente para mí, el spotlight para mí y el mundo que me glorificara a mí. Eso es lo que yo quería. Así es que en eso me dediqué, y los que no me conocen, pues yo estuve actuando en la televisión, haciendo telenovelas mucho tiempo por México y por algunos lugares de Sudamérica. Conocí a mi esposa, la cual también hacía telenovelas, y nosotros pues nos conocimos de hecho en un estudio de televisión. Estuvimos ahí por muchos años haciendo novelas. Estuvimos por muchos años buscando el aplauso, por mucho tiempo buscando cómo funcionar a través de lo que el mundo nos daba, y creíamos nosotros que éramos felices porque teníamos el aplauso y teníamos dinero, pero en el interior no había nada ahí. Nadie me dijo a mí que en la escalera del éxito, al llegar arriba, ahí no había nada. Era solamente acumular premios, era solamente acumular aplausos, pero en el fondo, atrás de esa fachada, no había nada ahí. Al salir del aplauso, al salir del reconocimiento, al salir de los programas, de las carpetas rojas, al llegar a tu casa y encontrarte en la soledad, tu corazón y el Señor, yo me di cuenta que no había nada allí. Había soledad, había depresión, había insatisfacción, y había muchas cosas que en realidad no podía yo entender dónde estaba mi identidad, en quién yo confiaba. Así es que hemos titulado este mensaje el día de hoy: ¿en quién tú confías? ¿En quién tú confías? ¿En quién tú pones la confianza? Es muy importante entender eso, en quién tú confías. Así es que hoy vamos a ver la historia de un hombre que la Biblia lo define como un joven. La Biblia lo define también como un gobernante. Quizá era miembro del Sanedrín, quizá era muy poderoso. La Biblia lo describe también como que tenía recursos, tenía dinero. Pero este joven tenía algo que no podía comprar con su poder y con su dinero. Y se acerca a Jesucristo este joven. Y es ahí donde vamos a comenzar nuestro tiempo el día de hoy. Vamos a ver a este funcionario joven cuando se acerca a Jesucristo. Y algo que llama mi atención de este joven es que, si tú puedes, ahorita que vayamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que quizá es el único hombre en los evangelios que se acerca a Cristo Jesús y se va en peor condición que como llegó. Acompáñame Lucas 18, verso 18, y vamos a leer. Dice el verso 18: y cierto hombre prominente le preguntó, está hablándole a Jesucristo este joven rico, y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta una cosa. Vamos a parar ahí. Antes de ver qué es lo que el Señor le va a decir, qué es lo que le hace falta, vamos a parar ahí. Vamos a ver que este joven rico, tenía sus cosas buenas también, porque era un hombre que en verdad pues tenía moral, que era religioso, era ferviente, no solamente era rico, no solamente tenía una posición, sino que vemos que este joven estaba vacío y él se había rehusado a seguir a Jesucristo, y por lo tanto nos acaba de decir la palabra aquí que se acerca a tener una conversación. Y entonces le dice en el verso 18, vamos a desempacar bien estos primeros versos, y dice: cierto hombre prominente le pregunta diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es interesante porque este joven
acostumbrado a tener el poder y a tener el dinero, viene donde Jesucristo y le dice dos cosas. Una le llama maestro bueno y la otra le dice qué es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo dinero, traigo la cartera completa, tengo mi túnica Gucci, tengo todo el poder, tengo todo lo que se necesita. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué más tengo que hacer? Y entonces lo que quería este joven literalmente era tomar un shortcut. Lo que quería este joven era saber la receta secreta. Este joven quería conocer una fórmula para heredar la vida eterna. Este joven quería que le pasaran literalmente el remedio, como si se tratara en lo espiritual de remedios, o como si se tratara en lo espiritual de fórmulas. Y a veces queremos eso. A veces en lo espiritual no queremos nosotros trabajar, queremos tomar un atajo. A veces en lo espiritual queremos nosotros la fórmula. Y es que estamos viviendo en un momento en la vida donde también todo es instantáneo, todo lo quieres rápido. Una película, prendes tu celular y le das download y bajó toda la película en unos minutos. Las palomitas de maíz, yo no sé si tú te acuerdas, yo me acuerdo cuando había que ponerlas en una sartén y le ponías aceite y ponías el maicito y tenías que esperar ahí unos cuantos minutos a que empezara pop, 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 y te esperabas ahí 10, 15 minutos, yo no sé, y después sacaron unos sobrecitos maravillosos que ya se hacía eso en 3 minutos, y después sacaron unos sobres de 1 minuto, el popcorn en 1 minuto en el microondas, y ya 1 minuto me parece muchísimo. Es increíble porque ahora estás en el fútbol y tengo que poner la palomita, pero sabes, 1 minuto, ¿qué 1 minuto? Ya 1 minuto es tarde, un mensaje de texto. Increíble que ahora yo puedo mandarle un mensaje a mi hijo que se quedó en Florida, donde nosotros vivimos, y le mando un mensaje y en 1 segundo él ya sabe cómo estamos. Le mando una foto a mi tía en España y en 1 segundo sabe dónde estamos. Y cómo nos desesperamos cuando la computadora está buffering, que ves la pelotita de colores, y esto hasta le das el golpe técnico. No, estás ansioso porque ya tiene 20 segundos y no ha download. Y estamos acostumbrados a que las cosas sucedan al instante. Estamos en la vida del atajo. Y eso es algo que este joven está manifestando. Ok, está bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo el poder, tengo la posesión, tengo el dinero, tengo la cartera. Dime que yo lo hago. Y se encuentra con Jesucristo diciéndole así. Pero el problema de este joven es algo muy importante que quiero que tú y yo tengamos muy claro. Porque este joven, número 1, en realidad este joven se rehúsa a seguir a Jesucristo. Y se rehúsa a seguir a Jesucristo. Así es que el problema de este joven es que le falta sinceridad. Este joven viene a hablar con Jesucristo, pero este joven no ha sido sincero delante de Jesucristo. Este joven está ahí simplemente haciendo una pregunta, y es increíble porque hizo la pregunta de vida, recibió la respuesta correcta. Ojo, hizo la pregunta de vida, recibió la respuesta correcta, pero el joven tomó la decisión equivocada. Así es que se fue este joven, y este joven no fue sincero con Dios. Ese joven no fue sincero con Jesucristo, no fue sincero con él mismo. Era un joven. ¿Por qué no fue sincero? Porque este joven dijo una cosa, pero hizo otra. ¿Te das cuenta? Este joven dijo una cosa, pero hizo otra. Y considera los aspectos. Vamos a considerar en qué aspectos este joven no fue sincero. Este joven no fue sincero. Mira, punto número 1, el concepto que él tenía de Jesucristo. En el verso 18 le llama maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él revela cuál es la clave de su problema. La clave del problema de este joven es que él quiere conseguir las cosas a su modo. Y a veces tú y yo como cristianos queremos hacer a Dios que haga lo que nosotros queremos. Y a veces queremos hacer nuestra vida a nuestra manera y que Dios bendiga las cosas que yo voy a hacer. Ese es en mi plan, Dios. Esto es lo que yo quiero hacer y quiero que lo bendigas. Y este joven pensaba que la vida eterna se ganaba haciendo algo. Así es que mira cómo es que le va a responder nuestro Señor. Porque cuando este joven le dice, maestro bueno, Jesucristo le responde en el verso 19, le dice Jesús, le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. En el tiempo de Jesucristo podían llamar maestro, pero cuando hablaban de bueno,
cuando asignabas esta palabra bueno, era una palabra que era asignada solamente para Dios. Mira lo que dice. La Biblia dice que no hay uno solo que sea bueno excepto Dios. En el Salmo 25, verso 8 dice: bueno y recto es Jehová. Salmo 34, 8 dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. El Salmo 86, 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y en el Salmo 106, verso 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así es que esto explica por qué nuestro Señor le está preguntando al joven: ¿por qué me dices bueno? Realmente lo que el Señor está tratando de hacer es poner a prueba a este joven para que este joven se diera cuenta delante de quién estaba. Si realmente tú crees y sabes que es bueno, tienes que darte cuenta que Jesucristo, con quien tú estás hablando, ¿no?, es Dios. Pero este joven a mí me da la impresión de que él no tiene ni idea de que está delante de Dios. En realidad, porque él se puso a discutir con él, llegó un momento en el que ni siquiera hizo lo que tenía que hacer. Así es que cuando el maestro le dice esta pregunta, cuando nuestro Señor se pone delante de él mostrando si reconoce o no la deidad, afirmándola, ¿no?, este joven no lo reconoce. Así es que mira, el versículo 20 dice: los mandamientos, tú sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y le dice: honra a tu padre y a tu madre. Me encanta eso porque este joven le está diciendo: ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Jesucristo le dice: oh, ¿quieres que te diga qué tienes que hacer? Y entonces le recita los mandamientos. Le dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y sabes qué? Este joven sin duda guardaba la ley, porque estamos viendo que era un gobernante y sin duda guardaba la ley, pero Jesucristo le recita los mandamientos, pero uno no se lo dice. Jesucristo está diciéndole los mandamientos, pero uno no se lo dice. Lo que está haciendo Jesucristo está mostrándole la ley para ponérsela delante de este joven. Y la ley se la está poniendo como si la ley fuera un espejo que revelara los pecados de este joven. El joven se está mirando en el espejo de la ley y no quiere cambiar absolutamente nada. El joven se está dando cuenta de las manchas que hay en su vida. El joven se da cuenta de los errores que ha cometido, de las cosas que tiene que cambiar, porque Jesucristo le muestra la ley, pero el joven no quiere cambiar. ¿Y qué es esto de la ley? ¿Qué es lo que le está mostrando el joven? La ley, ¿te acuerdas? Eran 2 tablas. La primera tabla tenía los primeros 4 mandamientos, que ellos eran lo que me mostraban a mí en cómo iba a ser mi relación con Dios. Y la segunda tabla de la ley mostraba los otros 6 mandamientos que hacían verme a mí cómo era mi relación con la sociedad, mi relación con los hermanos. Esa era la segunda tabla de la ley. Es decir, cómo tenía yo que vivir en comunidad. Esa es la relación que yo tenía que tener con el hombre. Así es que cuando el Señor Jesús le dice, ok, cuando Él le dice, tú sabes los mandamientos, está bien, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le contesta, hey, yo ya he guardado todo eso desde mi juventud. Y cuando Jesús oyó eso, el verso 22, le dice, aún te falta una cosa. Y ahí nos quedamos. Mira lo que le dice el Señor. El Señor le había mostrado todos los mandamientos de la segunda ley, excepto uno. Y le dice, ese es el que te falta. Le dice, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y entonces sígueme. ¿Cuál es el mandato que Jesucristo no le mostró al joven? El último mandamiento. No codiciarás. Jesús le da los mandamientos, le dice, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero le dijo, pero te falta uno, no codiciar. Y se lo dice el Señor, le dice, no codiciar. Y en vez de el Señor Jesucristo de empezar a predicarle qué era la codicia, en verdad no le empezó a predicar, solamente le dijo, esto es lo que tú tienes que hacer, has venido aquí, esto es lo que tú tienes que hacer. Y le dijo Jesucristo algo que jamás un codicioso puede hacer. Nadie se salva vendiendo los bienes. El Señor le está diciendo, vende los bienes y sígueme. Nadie se salva vendiendo los bienes, pero el Señor le está diciendo algo.
No serás salvo si tú no te arrepientes de tus pecados. No serás salvo si tú no te arrepientes y dejas de hacer lo que estás haciendo. Y este joven era un joven codicioso que tenía una idolatría en su corazón y que era poseído por los bienes que tenía. Y el Señor le está diciendo: tú estás enfocado en el lugar equivocado. Y eres un hombre codicioso hasta que no te arrepientes. Y entonces dejas todo aquello que te domina, a lo cual tú estás poniendo en primer lugar, y me sigues, entonces no tendrás parte conmigo en el cielo. Y el Señor le dice así. Y este joven, dice el verso 23, entonces este joven, oyendo esto, se puso muy triste. Se puso muy triste porque era muy rico. En el libro de Marcos, en el capítulo 10 dice, se puso muy afligido. Y dice, por estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Dice en otra versión, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Te das cuenta? Ahora es aquí donde yo quiero hacerte pensar y quiero que meditemos juntos. La historia de este joven nos advierte a ti y a mí, advierte a toda persona que quiere tener fe como un cristiano, pero que no quiere cambiar absolutamente nada. Hoy el Señor nos está confrontando con esta historia que tú que dices cristiano tienes que comportarte como cristiano. Que tú que dices que eres salvo tienes que comportarte como salvo, porque muchas veces cuando yo soy salvo me debo de comportar como tal. Y no quiere decir que las cosas que hago determinan lo que soy, sino lo que soy determina lo que hago. Si yo soy salvo, me debo de comportar como salvo. Y lo que el Señor está poniéndonos como advertencia es que si tú quieres tener fe puesta en Jesucristo, hay cosas que tienes que cambiar. No puedes vivir diciendo que tienes fe en Jesucristo, pero no dejarle a Jesucristo que transforme tu corazón y que cambie las cosas que Él necesita cambiar. Así es que el asunto aquí de este joven es que sus bienes y sus posesiones lo estaban literalmente poseyendo, lo estaban controlando, y es como si Jesucristo le quisiera decir a él: hey, ¿sabes qué? Deshazte de todas esas cosas. Yo veo cómo estas cosas te están llevando a la ruina. Yo veo cómo todas estas cosas están destruyendo tu vida. Yo quiero dominarte, yo quiero controlarte, quiero ser yo lo primero en tu corazón. Pero estas cosas, ponle cuidado, hermano, te están alejando de mí. Y eso es lo que Jesucristo confronta al joven. Estas cosas que tú posees te están alejando del amor que yo tengo y de la obra que yo tengo para ti. Jesucristo le está poniendo el dedo al joven en donde más le duele. Está mostrándole al joven: lo que tú tienes es una idolatría muy grande con estas cosas que para ti, joven rico, son tu Dios. Las cosas estaban poseyéndolo completamente, y es como si el Señor le dijera: yo te quiero librar de esas cosas. Joven, yo te quiero liberar, y ven y sígueme. No ames esas cosas. Y yo me acuerdo cuando el Señor tocó mi corazón y me dijo: para ti, José, yo, esto es personal, para ti el dinero es tu Dios. La fama a través de las novelas y de la pantalla están representando para ti el todo, y eso está en primer lugar, y estás amando esas cosas. Y el joven rico lo que tenía en realidad era posesiones, era prestigio y era poder. Ahora piensa conmigo, ¿no es así como toca el enemigo a Eva desde el comienzo? Y le dice: tú no necesitas a Dios, tú no necesitas a Adán, tú necesitas es solamente el fruto y serás como Dios. Y Eva: what? Really? Yeah. Just get the fruit. Es esa base de las cosas. Tú no necesitas más nada que lo que tú quieras tomar. Y la engaña y la confunde. Y el mismo Satanás llegó a hacer lo mismo con Jesucristo en el desierto. Si eres hijo de Dios, transforma esas piedras en pan. Y lo lleva al monte y dice: todo eso es tuyo si me adoras. No necesitas pasar por la cruz. ¿Con qué te está engañando el enemigo a ti hoy? Dios me mostró que la fama, el éxito y la búsqueda de todo es a base de mí y para mí. Y cuando me hizo ver a través de la ley que yo tenía idolatría de mí mismo,
Entonces yo entregué mi vida y dejé que Él la transformara. Y ahí cambió todo. Y entonces el Señor me mostró y me dijo: no ames las cosas como este joven, no ames esas cosas que te poseen, eso es idolatría. Y el Señor sabe, y dejó escrito en el libro de Juan, en primera carta de Juan, en el capítulo 2, dice el verso 15 al 17, dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces dice, míralo ahí, porque el amor del Padre no está en él. Y empieza a dar las tres características. Dice: los deseos de los ojos, capítulo 2, versículo 16. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y mira el 17: no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Te das cuenta que en solamente 3 versos dice 6 veces la palabra mundo? Esa palabra mundo es la palabra que en el original griego quiere decir cosmos. Esa palabra cosmos, que en el original en realidad quiere decir adorno, ornament, ornamento. La palabra cosmos es la misma palabra de donde se deriva cosmética. Ya vamos llegando. Cosmética es la misma palabra para maquillaje, make-up. O sea, el enemigo está poniéndole maquillaje a algunas cosas en este mundo para que tú y yo veamos que eso no está mal. El enemigo está maquillando al mundo para que tú y yo veamos que este contrato, si lo firmo, no pasa nada, que esta relación la puedo tener, no pasa nada, que esta actitud la puedo tener, no pasa nada. El enemigo está tratando de poner, como comenzamos hoy, fachadas. Está tratando de poner una fachada. Está tratando de maquillar las cosas para que tú y yo veamos que no está mal eso que estoy haciendo, está bien. Y ese maquillaje y esa fachada es lo mismo. Yo no sé, ustedes mujeres, todas las que están aquí, yo no conozco todavía ninguna mujer que al nomás como se pare, salga de la casa y se vaya a trabajar. No hay ni una. Todas tienen que ponerse una fachada. Todas tienen que ponerse un maquillaje. ¿Para qué? Para cubrir las imperfecciones, para cubrir aquellas cosas que tú no quieres que el otro vea. Y en el mundo de la actuación era igual. Tú llegabas primero y entonces te maquillaban y te pasaban por esa parte donde entonces cuando salías eras otro y estabas mostrando una cara que en realidad no era. Y tú, mujer, cuando te vas para el trabajo, que te has pasado 20 minutos con la plancha y que te has puesto las sombras, el bilé, la base, el maquillaje y llegas, es simplemente una fachada. Esa no eres tú, mujer, esa es una fachada. Y el Señor nos advierte a ti y a mí hoy: ten cuidado con la fachada. No ames las cosas que el mundo te está ofreciendo, porque están maquilladas por el mal para que tú creas que eso está bien, pero eso distrae tu atención de Jesucristo. Y eso le muestra al joven rico. Le dice: no hay nada que tú tengas que hacer. Yo lo he hecho absolutamente todo por ti. Mi amor se refleja en mi justicia en la cruz, cuando la justicia y el amor del Padre se juntan para que tú veas cuánto Él te ama. Y Él te pide hoy: no ames las cosas que están aquí maquilladas en el mundo, que te hacen pensar que está bien. Eso es tentación y quiere alejarte de ti. Eso es lo que el mundo hace, y se lo está enfrentando al joven rico. Así es que yo te hago la pregunta: así como el joven rico, dice el libro de Marcos que se arrodilló delante del Señor, y cuando el Señor le mostró con la ley cuáles son las cosas que había en su corazón, como la idolatría y la codicia, él no quiso dejar esas cosas que lo poseían y prefirió irse llorando y triste por aquellas cosas que ocupaban su corazón. Yo te pregunto a ti: ¿quién es el que está sentado en tu corazón? ¿Qué cosas son las que ocupan el primer lugar en tu corazón? El verso 24 dice: al ver esto Jesús, que este joven se iba triste. Déjame decirte una cosa: en ningún lugar en la Escritura, si tú revisas este libro de Lucas o el Marcos, cualquiera de los 3 evangelios, no dice que Jesucristo de repente vio irse al joven y le dijo: no, no, ven. Y lo regresa y le dice: no, pero, disculpe, no hay ningún lugar. El Señor Jesús lo dejó ir. El
joven rico tenía que hacer su parte, yo tengo que hacer mi parte y tú tienes que hacer tu parte. Y el joven se fue así. Y lo que estaba enseñando el Señor es que no es que esté mal la riqueza, el problema está en cuando ella te posee a ti. Y le va a mostrar en el verso 24, al ver esto Jesús le dice: cuán difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces los discípulos se quedaron realmente sacados de onda, perplejos, y decían: esto va a ser muy difícil. Si los ricos no pueden ser salvos, razonan y dicen: pues qué esperanza tenemos nosotros. Pero el Señor, haciendo claro, no es la posesión de la riqueza lo que impide en verdad es que tú vayas al cielo, porque Abraham fue muy rico, David fue muy rico, Salomón fue muy rico. En realidad es ser poseído por las riquezas, es ser poseído por los bienes de este mundo, por los bienes materiales. Eso es el énfasis de esto, porque las riquezas nos dan a ti y a mí un falso sentido de éxito y seguridad. Pero cuando las personas se sienten satisfechas, cuando las personas se sienten satisfechas de sí mismas, entonces piensan que ya no necesitan a Dios. ¿Te das cuenta? Así es que Jesús lo que está diciendo aquí es: si este problema es un problema de idolatría, tienes que meditar bien en qué hacer. Tengo este otro punto, dice: la codicia prueba que mis afectos y atenciones están centrados principalmente en esta vida. La codicia prueba que mis afectos y mis atenciones están centrados principalmente en esta vida. Jesús dice: hey, recuerda que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Así es que la cura para la codicia comienza en cambiar tu mirada, comienza en cambiar tu manera de pensar, comienza en no amoldarte a las cosas de este mundo, amoldarte. Yo me acuerdo que mi mamá tenía pues mucha pasión por hacer gelatinas. Entonces siempre tenía moldes. Y tenía moldes que tenían distintas figuras. Pero había uno en particular que tenía unas rosas. A mí me llamaba a veces la atención. Pero tenía unas rosas. Entonces lo que ella hacía es que preparaba gelatina roja y la ponía primero. Y luego preparaba gelatina blanca y luego la ponía, y esa se endurecía, la metía al refrigerador. Pero cuando la sacaba y la volteaba, quitaba el molde. ¿Y qué crees que tenía de forma la gelatina? Tenía forma de rosas. Es decir, todo aquello que mi mamá ponía dentro del molde tomaba la forma de eso. Y el libro de Romanos capítulo 12 nos dice exactamente esto que el Señor nos advierte: no tomemos la forma de este mundo, no nos amoldemos a esta cultura, no nos amoldemos a estos principios que hoy no tienen ya valor. Ya no hay valores. El Señor dice: no te amoldes a estas cosas. Y lo que nos exhorta es: tienes que cambiar tu manera de pensar y no poner tu corazón en todas estas cosas que mi carne codicia, para poder tener posesión, o para poder tener poder, o para poder tener prestigio. Mi carne quiere eso. Mi carne necesita morir a esas cosas porque ella desea esas cosas. Y mira el verso 25, están ahí los muchachos, los discípulos escuchándole. Jesús dice: porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y yo solamente quiero hacer como énfasis en la advertencia que Jesucristo nos pone a ustedes y a mí en el día de hoy. Tener fe en Cristo, tener fe en Cristo en realidad es venir a hacer lo que Él nos ha pedido hacer. Pero ser como el joven rico, de poner la fe en Cristo, pero no querer cambiar lo que el Señor nos llama a cambiar, esa es en realidad una fe falsa. Jesús no manda a todo mundo a que se deshaga y que vendan todo lo que tiene. En realidad no lo hace así. Más bien nos está convenciendo en el área de nuestra vida a que seamos sinceros. El Señor Jesús exhorta a este joven: tienes que ser sincero. Tienes que ser sincero. Déjame repetírtelo: no se trata de vender lo que tienes, sino de que seas sincero en tu vida. Debemos de tener cuidado de no vivir la vida para nosotros mismos. Debemos de tener mucho cuidado de aprender lo peligroso que puede hacer el no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Porque este joven, este gobernante, este rico, en realidad
no quería hacer lo que Cristo le mandó a hacer. Este joven quiso hacer lo que él quería hacer. Y quería, como a veces el cristiano quiere, ser bendecido, pero que hay cosas de mi vida donde ahí sí no quisiera que te metas, Señor. Y yo soy de los que cree completamente que no hay cristianismo sin Cristo. Pero hay que ser diligentes y obedientes. Mira el verso 26. Y entonces dice: los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro se ve preocupado. Y mira lo que dice Pedro. Dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero vida eterna. Jesús está hablando otra vez. ¿En dónde está puesta tu confianza? No te está diciendo aquí: deja a tu mujer, porque como dice el que deja mujer, hermanos, y tú vas a llegar a la casa: ah, mujer, te dejo porque Jesús me dijo, así es que me voy. No está diciendo eso. Si tu relación con Cristo es a través de tu esposa, no es correcto. Si tu relación con Jesucristo es a través de tus hijos, no es correcto. Pero tú dices: pero ellos están orando por mí. No es suficiente. No es suficiente. Tienes que confiar en el Señor y tienes que entregar tu vida en el Señor y hacer lo que el Señor te dice. Ser diligente en las cosas. Este hombre no pudo hacer lo que Cristo le llamaba a hacer. Este hombre no pudo, simplemente no pudo. Y Jesús dice: si tú 100 veces entiendes y haces y dejas, ¿no recibirás tanto? Dice: claro que sí, recibirás, y cuanto más, la vida eterna. Y muchos no vienen a Cristo por eso, porque vienen condicionados a qué es lo que tengo que dejar, cuántas cosas tengo que empezar a no hacer, y empiezan en esta lista de obligaciones, y en realidad no es así. Así es que la exhortación para mí hoy es: ¿qué es lo que aprendemos sobre lo que significa seguir a Cristo? ¿Qué aprendemos en confiar únicamente en Cristo? Porque si tú dejas todas estas cosas que te poseen, en realidad estas cosas que te separan de Dios, como vimos aquí, dice el Señor: recibirás mucho más, y en el siglo venidero la vida eterna. Es maravilloso ver cómo el Señor en verdad quiere todo de nosotros, todo nuestro corazón. Las promesas de Cristo no fallan. El Señor quiere tener una relación con nosotros. Así es que yo quiero compartir. Si tú estás aquí esta mañana junto conmigo, si tú nos estás escuchando a través del internet, juntos que podamos reconocer la necesidad que tenemos de Cristo. En realidad es que Jesús no necesitaba a ese joven. Ese joven necesitaba a Jesús. Tenemos que tener cuidado de los ídolos de nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado de no poner en el trono que le corresponde a Dios a otras cosas. Jesús no quiere que ninguno se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú estás aquí o alguien te ha invitado, si nos estás escuchando por el internet, o si es la primera vez también que nos escuchas, en realidad no seas como este joven rico gobernante que de verdad escuchó la voz de Jesucristo, pero no hizo nada. Y se fue triste, se fue peor. Es el único que los evangelios nos llaman a ver, que se fue peor de como cuando entró a ver al Señor. Yo pienso que debemos de tener cuidado y solamente atender a esto. Y quizá, como el Señor exhorta a este joven, solamente una cosa te hace falta. Piensa cuál es. Quizá tú dices: no, yo también lo he hecho todo, yo vengo aquí, de verdad mi corazón está centrado, pero la pregunta es si te hace falta seguirlo. Si vienes preguntándote hoy: ¿qué necesito hacer? Y el Señor te dice: arrepentirte de todo aquello que quizá hemos hecho que no ha sido claro para Él. Así es que oremos y pidámosle al Señor que nos perdone y que reconozcamos que Él ha hecho la obra por nosotros, que no hay nada que nosotros podamos hacer. No tienes que buscar aprobación afuera. El Señor te ama tal y cual como tú eres. No tienes que hacer ninguna obra de justicia. Es por gracia.
Y es porque Él así lo ha determinado por el puro afecto de su voluntad. Así es que el Señor nos exhorta a ti y a mí en el día de hoy que solamente lo miremos a Él. Y que si hay algo que está lleno de distracciones en nuestro corazón, que nos pongamos serios con el Señor para que nos comportemos como salvos. Y que todo aquel que se acerque en tu vida vea a Cristo y vea a Cristo como Él es. Acompáñenme a orar. Padre, venimos en el nombre de Jesús a darte gracias, Señor. A darte gracias por este tiempo. A darte gracias porque tú sí eres bueno, Señor. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Tu palabra nos define como trapos inmundos. Tu palabra nos dice que somos como estos trapos sucios, Señor, pero que no importa cuán sucios estemos, tu palabra también nos asegura que tú nos puedes limpiar y dejarnos tan blancos como la nieve, Señor. Así es que con un corazón muy, muy feliz de haberlo podido abrir para ti, Señor, te pedimos que tú nos limpies en este momento. Y que si hay algún hermano que nos esté escuchando esta mañana, Señor, pueda redireccionar su vida hacia ti y cambiar el rumbo de sus pasos, cambiar la mirada de donde estaba y la ponga en la cruz, Señor, porque de tal manera tú nos amas, Señor, que has entregado todo lo que tú eras y todo lo que tú tenías por nosotros. Así que gracias, Señor, por mostrarnos esta mañana que no depende de nosotros sino de ti. Entregamos nuestro corazón y nuestra vida, Señor, en gratitud, y llévanos con bien en tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Poder respirar el día de hoy y decir: gracias, Señor, porque tú eres el responsable de mi vida. Tú me pusiste aquí con un propósito, y creo que nuestro propósito, lo dijo el pastor, va más allá de lo que este mundo te ofrece. Qué maravilla. Vamos a ponernos de pie. Vamos a despedirnos y justamente no te vayas sin saludar a alguien que a lo mejor no conoces. Preséntate, dile tu nombre, dile quién eres, qué armas portas. No, no es cierto. Qué bueno que estuvieron con nosotros esta mañana. Gracias, gracias, José Ángel. Gracias, Marita, que estás allá en los controles. Y ¿quieren que vuelva? ¿Quieren que vuelvan otra vez? Sí. Ya ves, ya te comprometieron. Bueno, pues vamos a despedirnos alabando a nuestro Señor y pues que coman rico. Compartan esto que el Señor el día de hoy les ha hablado. Creo que es importante empezar a poner por práctica todo esto. Para eso venimos aquí. Esta es la escuela de la vida eterna. Y tenemos que empezar a practicarla desde aquí, ¿ok? Vamos a despedirnos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar ante mis manos. Maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás
y lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y lo que harás, y lo que harás en mí, en mí. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Gracias porque tú siempre hablas a nuestros corazones, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y tú eres fiel, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.